seminario de becario del Instituto de Matemáticas. Hoy tenemos la primera plática del semestre 2026-1 y le agradecemos a todos los que están presentes por venir. Yo soy Francisco Alvarado y allá está mi hermano Lorenzo Alvarado, que somos los organizadores del seminario este semestre. Y pues para presentar lo que vamos a hacer ahora este semestre y unos cambios extras que vamos a hacer, les presentamos primero la taza que le damos a todos los expositores del seminario de becarios. Y además va a haber una dinámica para los que vengan, va a ser un poco, por así decirlo, subjetiva, entre los que yo y mi hermano veamos que asisten más aquí al seminario de becarios, asisten a más conferencias, vamos a sortear una de las plazas para que alguien de los que vengan se la pueda llevar también. Pero pues ya está, ya le dimos su taza aquí a Diego, entonces esta la voy a poner por ahí atrás para que al final la puedan ver. Y por favor no la usen. Otra de las... No, otra de las nuevas cosas que tenemos es otra cámara de mejor calidad, que aparte tiene seguimiento de personas, entonces pues ya no vamos a estar batallando con andar persiguiendo con la cámara a las personas. Pero bueno, entonces hoy tenemos a Diego Hernández Ken. Tengo aquí, él es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, pero está por iniciar su doctorado en la Universidad de Sheffield, en Inglaterra. Terminó la maestría en Física y Matemáticas en la Universidad de Edimburgo y su tesis actual de maestría es una introducción a los invariantes de Gromov-Witten vía simetría especular y funciones de partición en la esfera, bajo la dirección del Dr. Lotte Hollands, y aparte es becario del instituto con la doctora Jessie Pontigo Herrera. Entonces los dejamos con él y con la plática que nos tienen aquí presentada. Cómo detectar geometrías usando física, una introducción a la teoría de Donaldson-Witten. Perfecto. Vale, muchas gracias. ¿Allí se escucha bien el audio? Super. Bueno, pues primero gracias a todos por venir. Estoy contento de platicar de este tema que se me hace muy interesante porque está como en un punto curioso entre física y matemáticas, ¿no? Entonces, no es del todo matemáticas y no es del todo física, pero como estamos en el Instituto de Matemáticas, no asumiré que nadie sabe cosas de física. Entonces mi idea de la plática es un poco, primero como voy a presentar, digamos, primero procuraré dar como la idea general, para que se queden como con el panorama a grandes rasgos. Después vamos a hablar un poco de qué quiere decir una teoría cuántica de campos. Esto se escribe así, con sus siglas en inglés. Luego les hablaré un poco de qué es lo que se conoce como una teoría de gauge. Después hablaré sobre instantones, invariantes de Donaldson. Y por último, algunas palabras sobre teoría de Donaldson-Witten, ¿no? Que es el título de la charla. Procuraré que me dé tiempo de todo. Y digamos, en cierto sentido, la primera parte de la charla será un poquito más cuestiones de física, dando una introducción, ¿no? Al menos como que conceptual a las cosas, más que los detalles. Y la segunda parte será un poco más de matemáticas. Entonces, si están más ansiosos por las matemáticas, no se desesperen ni se vayan. Vendrán un poco más hacia el final de la charla, pero son matemáticas muy bonitas e interesantes. Entonces, bueno, para empezar, la idea, a grandes rasgos, y una palabra importante aquí es la de invariante, ¿no? Quizás lo han escuchado en algún contexto de matemáticas. Y es que en general a los matemáticos nos gusta pues definir objetos geométricos, ¿no? A partir de conjuntos de puntos, ¿no? Y dándoles estructura adicional, ¿no? Más estructura. Por ejemplo, puede ser un espacio topológico, pues es un conjunto de puntos más abiertos que tararara, ¿no? Una variedad diferenciable es un conjunto de puntos más un montón de estructura, ¿no?
Geometría riemanniana, lo mismo, ¿no? Una métrica, geometría compleja, geometría simpléctica. Siempre son conjuntos de puntos más estructuras y más estructuras. Y definiendo alguna noción de estructura en específico, pues esto nos da también una noción de equivalencia, ¿no? Por ejemplo, fijando la idea de un espacio topológico, entonces nos da queremos buscar ver cuando dos de esos espacios son equivalentes a través de funciones que respetan esa estructura adicional que estamos imponiendo, ¿no? Entonces, esto lleva de manera natural también a la idea de clasificación, ¿no? Si ya sé decir cuando dos cosas son equivalentes en mi mundo de objetos geométricos, entonces quiero clasificarlos, ¿no? Saber cuáles hay, ¿no? Hacer mi tabla periódica de objetos geométricos bajo esta noción de equivalencia en específico, ¿no? Hacer eso. Eso lleva a la idea de clasificar, ¿no? Y para esto, una herramienta muy potente es la idea de usar invariantes, ¿no? Porque por poner un ejemplo, ¿no? Yo puedo tener algo como un nudo, ¿no? En el espacio, y yo me doy chance de deformarlo, ¿no? Estoy en topología, entonces puedo moverlo, y yo quiero saber cuándo dos nudos son equivalentes sin cortar ni romper nada, ¿no? Y ese es un problema difícil, ¿no? Saber cuándo un nudo se puede deshacer o cuándo se puede llevar a otro. Y una herramienta interesante es, pues, ¿qué tal que a cada nudo tú obtienes alguna manera de asociarle un objeto algebraico, ¿no? Que puede ser un número, ¿no? Puede ser un polinomio, puede ser un grupo, ¿no? Algo algebraico. Un ejemplo concreto pues sería, por ejemplo, el polinomio de Jones, ¿no? Tienes un nudo, le asocias un polinomio, pero la parte importante es que el objeto que le asocie, por ejemplo, si le asocio el número 3, quiero que cuando yo deforme mi objeto geométrico, el objeto algebraico que le asocio se quede invariante, ¿no? O sea, que no cambie. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que si yo tengo dos objetos geométricos que no son equivalentes, y me fijo en qué números les asocié, por ejemplo, y son distintos, ya sé que no pueden ser equivalentes, ¿no? Pues si lo fueran, podría deformar uno en el otro, y bajo la deformación el numerito no cambia, el invariante no cambia, ¿no? Entonces, esa es la idea de un invariante, ¿no? En general, dado un objeto geométrico, asociarle un objeto algebraico, de manera que bajo deformaciones que respeten esta noción de equivalencia, el objeto algebraico no cambie, ¿no? Esta es la idea tras el grupo fundamental de un espacio topológico, los grupos de homología, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues dependiendo en qué mundo de geométrico vivamos, el tipo de invariante que vamos a considerar y la definición que vamos a considerar de invariante, ¿no? Pero esa es una de las partes importantes de esta charla, ¿no? Es, para clasificar objetos geométricos podemos construir invariantes para ayudarnos, ¿no? Ok, luego, por otro lado, cambiando un poco de chip, podemos irnos al mundo de la física y en particular, digamos a grandes rasgos, en 1900, a principios de 1900 hubo como dos grandes revoluciones en la física, ¿no? Que son la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, ¿no? Y bueno, de estas dos, en particular de la relatividad, se derivan, en realidad son dos teorías. La primera es la relatividad especial, y por otro lado tenemos la relatividad general. La relatividad especial estudia objetos en movimiento que se mueven a velocidades muy altas, ¿no? Pero siempre sin aceleración, ¿no? A velocidades constantes, pero muy rápido. Si quieres comparar dos partículas que se están moviendo una respecto a la otra, ¿no? Pero no incluye
la interacción de la gravedad, ¿no? Entonces la más famosa que a lo mejor han escuchado, la teoría de Einstein de la gravedad, es la relatividad general, que expresa la gravedad del espacio en términos de la curvatura del espacio-tiempo, ¿no? Ahora, un siguiente paso fue que fue un proceso largo, ¿no? Pero entre los 20 hasta como los 60, 70, se lograron unificar la mecánica cuántica y la relatividad especial, en la que se conoce como la teoría cuántica de campos. Que es lo que denotaré como QFT, por sus siglas en inglés, Quantum Field Theory. Entonces, este marco teórico habla de cosas que son muy pequeñas, ¿no? Porque es mecánica cuántica, y que se mueven muy rápido, ¿no? Porque es relatividad especial. O sea, de las partículas en los colisionadores, ¿no? La teoría que explica todas esas cosas es la teoría cuántica de campos. Este es un marco teórico, ¿no? Y un ejemplo concreto es lo que se conoce como el modelo estándar de la física de partículas, ¿no? Que es la que describe todas las partículas que conocemos hoy en día a nivel microscópico, y tiene, bueno, muchas menciones experimentales, ¿no? Pero no incluye la gravedad, ¿no? O sea, aquí tenemos todas las fuerzas fundamentales, que son el electromagnetismo, las fuerzas nucleares, la débil y la fuerte, pero no hay gravedad, ¿no? ¿Ok? Entonces, nada más como para situar un poco estas ideas. Entonces tenemos mecánica cuántica y relatividad, y algo que sí se logró unificar es mecánica cuántica con relatividad especial, en lo que se conoce como teoría cuántica de campos. Un siguiente paso sería querer unificar estas dos. Una propuesta es la teoría de cuerdas, pero bueno, todavía está en veremos. Y digamos el actor central de esta plática es la teoría cuántica de campos, ¿no? Y en particular, en teoría cuántica de campos, uno puede hacer cálculos, ¿no? Como es cuántico, no es determinista, ¿no? Entonces, es probabilista, y uno lo que quiere es calcular probabilidades, ¿no? O amplitudes de probabilidad de que pasen o no pasen cosas. En particular, voy a hablarles un poco de unos objetos que se llaman funciones de correlación. Pero, digamos, a lo que va, como regresando a esto, es que una realización importante de hace algunos años fue que se pueden calcular invariantes, ¿no? De objetos geométricos a partir de cálculos en teorías cuánticas de campo, ¿no? Que es algo muy loco, ¿no? O sea, la idea es, ¿quieres sacar números para clasificar objetos geométricos? ¿Cómo puedo calcular esos números? Las voy a calcular como probabilidades en una teoría cuántica relativista, ¿no? ¿Cómo? Pues ya está curioso, ¿no? Y entonces ese es el punto central, ¿no? Que es obtener, lo voy a anotar, obtener invariantes geométricos de un espacio M, calculando, voy a poner correladores, son probabilidades de una teoría cuántica de campos sobre este espacio M, ¿no? ¿Ok? Ese es la moraleja, ¿ok? Y bueno, para dar algunos ejemplos, hay varias realizaciones de esto. Podemos tomar, por ejemplo, como objetos geométricos, como les comentaba, nudos, que son unidimensionales, y obtener un invariante que se conoce como el polinomio de Jones. Y esto se puede calcular en una teoría en 3 dimensiones que se conoce como teoría de Chern-Simons. No importa qué quiere decir todo esto, nada más es dar algunos ejemplos. También para 3 variedades, ¿no? Espacios de dimensión 3. Hay un invariante que no conozco mucho, pero que se llama el invariante de Casson.
Y este también se puede calcular usando la teoría de Chern-Simons en 3 dimensiones. El ejemplo central de la charla de hoy es para 4 dimensiones, espacios de 4 dimensiones, y que son suaves, ¿no? O sea, que viven en el mundo de la topología diferencial. Y el actor central son los invariantes de Donaldson. Estos son invariantes que detectan la estructura suave o la estructura diferenciable de la variedad. Y estos se pueden obtener a partir de una teoría que se conoce como teoría de Donaldson-Witten, en 4 dimensiones, que se obtiene a partir de otra teoría que se conoce como teoría de Super-Yang-Mills en 4 dimensiones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor os digo algunas palabras. Y otro ejemplo del que estoy un poco más familiarizado es en 6 dimensiones. Hay unas variedades muy interesantes que se conocen como variedades de Calabi-Yau, que son espacios que son tanto complejos como simplécticos, ¿no? Tienen ambas estructuras, y lo que se obtiene son los invariantes de Gromov-Witten a partir de una teoría que se conoce como el modelo sigma no lineal, de lo que sea eso, y tienes el modelo A y el modelo B. ¿Okay? Bueno, lo único que quiero decir es hay varias realizaciones de esta idea más grande, ¿no? Que es, vamos a obtener objetos geométricos y clasificarlos a partir de invariantes, y vamos a calcular esos invariantes, o muchas veces la inspiración para definirlos viene de la física, ¿no? Y de estas teorías que son tanto cuánticas como relativistas sin gravedad, ¿no? Ese es la idea global de la charla, ¿no? Si no entienden nada de lo demás y se quedan con eso, estoy contento. Ahora, voy a hablar un poco en particular del caso de Donaldson-Witten, un poco más de contexto. Como mencionaba, la idea es que tenemos una variedad de dimensión 4, que es diferenciable. Y bueno, para estas variedades hay, y para variedades topológicas en realidad también, hay un objeto que se conoce como la forma de intersección. Este es un poco de contexto, no importa si no entienden qué son estos símbolos. Pero digamos, si saben un poquito más, la idea es, la forma de intersección lo que hace es que toma tenemos este espacio de dimensión 4, ¿no? Y tomamos 2 clases de homología, que son como superficies, ¿no? De dimensión 2, en esta variedad de dimensión 4. Entonces, 2 objetos de dimensión 2 en algo de dimensión 4 se intersecan en puntos, ¿no? Genéricamente. Y uno puede contar cuántos puntos hay en la intersección con cierta noción con ciertos signos, ¿no? Más concretamente, lo que se hace es integrar sobre esta variedad usando dualidad de Poincaré ciertas formas diferenciales, ¿no? Y esto nos da esta intersección orientada. ¿Ok? Bueno, no importa si no entendieron nada de eso, la idea es, tienes una variedad de dimensión 4, le puedes asociar algo que es una forma cuadrática, ¿no? Como en un espacio vectorial, una forma cuadrática. Y lo interesante es, nuevamente va a ser un invariante, ¿no? O sea, uno puede ver que este se queda igual bajo deformaciones topológicas del objeto, y más aún este lo clasifica completamente, ¿no? Entonces hay un teorema de Friedman que lo que dice es que 2 variedades de dimensión 4 son homeomorfas, se pide suavidad, o sea, topológicamente equivalentes, y solo si sus formas de intersección, estas formas cuadráticas, son equivalentes, ¿no? Es decir, entender la geometría, la topología de variedades a nivel topológico, en dimensión 4, está entendido, ¿no? De hecho, digamos, si saben un poquito de formas cuadráticas, estas se pueden clasificar por su signatura, ¿no? Se pueden diagonalizar, ¿no? Son matrices, y puedes ver cuántos valores propios positivos y cuántos valores propios negativos tiene. Entonces puedes obtener algo que se llama la signatura, que es la diferencia, ¿no? De
los positivos menos los negativos. ¿Sale? Y entonces los dos invariantes numéricos clásicos de una variedad son la asignatura y la característica de Euler. ¿Ok? Ahora, a lo que vamos es, resulta que en dimensión 4, en contraste, es muy interesante pensar en intentar clasificar variedades, pero a partir de su estructura diferenciable, ¿no? Entonces ya tenemos variedades no solo topológicas, sino diferenciables, ¿no? Y resulta que este problema es mucho más difícil, ¿no? Y tienes cuestiones, voy a poner diferenciable. Hay cosas raras como R4 exótico y cosas por el estilo, que es igual que R4, pero con una estructura diferenciable diferente, de modo que no es difeomorfo a R4 normal, ¿no? Y de hecho hay variedades de dimensión 4 que admiten una cantidad infinita de estructuras diferenciables, ¿no? Entonces es un problema complejo, ¿no? Y el que entró un poco en escena fue Simon Donaldson, definiendo estos invariantes de Donaldson, que son justo invariantes numéricos o polinomiales, que detectan esa estructura diferenciable, ¿no? O sea, regresándome acá, ¿no? La noción de equivalencia no es topológica, es diferenciable, ¿no? Y los invariantes detectan cuando cambio de estructura diferenciable, ¿no? Y la construcción de Donaldson de estos invariantes es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Es bastante interesante porque viene un poco inspirado de cosas de física. Y lo que hace él es, bueno, quiero calcular un número, ¿no? Es una manera de calcular un número, yo empiezo con mi variedad M y vamos a construir un nuevo espacio. Un espacio auxiliar que se conoce como el espacio de móduli, ¿no? En particular este es el espacio de móduli de instantones, se llama. Y luego, pues básicamente tengo un nuevo espacio geométrico. Una manera de construir un número es con una integral, ¿no? Lo que vamos a hacer es obtener estos invariantes integrando sobre este espacio de móduli, que es un espacio muy complicado, distinto del espacio original, que se construye a partir del espacio original, pero puede tener otra dimensión, o sea, es independiente de alguna manera del espacio, y construir un integrando, ¿no? Si integro algo sobre esto, me da un número, y resulta que este número es invariante bajo difeomorfismo, ¿no? Ese es el panorama global, y esta estrategia se usa también en los otros casos, ¿no? Como en el de Gromov-Witten, también se construye un espacio de módulo, se construye un integrando, se integra sobre el espacio de módulo, se da un número y ese número nos da un invariante, ¿no? Y bueno, en particular esta cuestión de los instantones tiene que ver con hablar sobre teorías de Gauge, que es de lo que voy a platicar ahora, no abelianas, sobre este espacio M, ¿no? ¿Okay? Y bueno, esto fue, digamos, la primera parte, pero, digamos, esta física es física clásica todavía, ¿no? Y algo que es interesante es que después llegó Edward Witten y se dio cuenta de lo que les comentaba, que estos invariantes de Donaldson se pueden realizar también como probabilidades en una teoría cuántica de campos, ¿no? Entonces él introdujo esta teoría que se conoce como teoría de Donaldson-Witten, que es una teoría cuántica de campos. Se dio cuenta que estos invariantes se pueden obtener como probabilidades en esta teoría cuántica, ¿no? Entonces ese es como la idea global. Si tienen dudas, interrúmpanme. Entonces lo que haré ahora es un poco platicar un poquito más de detalle, sin entrar demasiado en detalle, de cómo se construyen estos invariantes de Donaldson, y si me da tiempo, un poquito de qué es esto de la teoría de Donaldson-Witten. Entonces, bueno, para ello hay que decir un poco qué quiere decir esto de una teoría cuántica de campos. De nuevo, como estamos en el Instituto de Matemáticas, asumiré que no sabemos nada de física. Entonces, regresemos a mecánica clásica, ¿no? En mecánica clásica, pues, a lo mejor han escuchado de las leyes de Newton, ¿no? Que nos dan una ecuación diferencial para describir el movimiento, ¿no? De
nuestras partículas. Y digamos una realización importante fue la de el formalismo hamiltoniano y lagrangiano, ¿no? Que son equivalentes, es la misma física, pero el formalismo, la descripción es distinta, ¿no? En el formalismo hamiltoniano lo que se habla es de una función hamiltoniana, ¿no? Y obtener la ecuación diferencial como una ecuación diferencial hamiltoniana, ¿no? Que tiene la interpretación de la energía, ¿no? Entonces lo que dice Hamilton es, el movimiento de la partícula tiene que conservar la energía, ¿no? Entonces va a estar dado por una curva de nivel de la función energía, ¿no? Eso es a grandes rasgos. Y eso lleva a las ecuaciones de Hamilton, que son equivalentes a las de Newton. ¿Ok? Ahora el que me interesa más a mí es el lagrangiano. El formalismo lagrangiano es curioso porque lo que hace es decir, pues pensemos que estoy en el espacio, que tengo una trayectoria. Lo que hace es construir una cantidad, se llama la acción, que es un funcional, ¿no? O sea, lo que hace es un objeto que come una trayectoria y me da un número, ¿no? Entonces, concretamente, esto se obtiene como la integral de una función que se conoce como el lagrangiano, que depende de la curva y de su derivada. ¿Ok? Lagrangiano. ¿Ok? Voy a usar notación de físico para poner el dx al principio en lugar del final. Me disculpo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, lo que dice el formalismo lagrangiano es que establece un principio variacional que es el de mínima acción, ¿no? O sea, yo para cada trayectoria, digamos, suave entre estos dos puntos, puedo tener una trayectoria, luego puedo tener otra, ¿no? Les asocio un número, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Lagrange? Es, pues, ¿cuál va a ser la trayectoria física, ¿no? La que realmente sigue el sistema, pues va a ser aquella que minimice ese número, ¿no? Que haga extremo este funcional, ¿no? Entonces, esto lleva a las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son equivalentes a las de Newton y las de Hamilton. Es la misma física, pero la idea es este principio de mínima acción, ¿no? A cada trayectoria le das un número, que la interpretación de qué es este número es raro, no sabemos exactamente qué quiere decir. Lo único que sabemos es que la física clásica newtoniana es aquella que hace que este número sea lo más chiquito que puedas, ¿no? El principio de mínima acción. ¿Okay? Sale. Y entonces, describir una teoría de física clásica está dada por especificar cuál es esta función lagrangiana. Tú me dices cuál es, yo hago mi principio de mínima acción y obtengo cuál es la trayectoria del sistema, ¿no? Entonces, bueno, ese es por un lado. El segundo paso es hablar de mecánica cuántica. Entonces, pues hay una manera que es la más usual de encontrarse con mecánica cuántica a partir del formalismo hamiltoniano, ¿no? Que lo que hacen es cambiar este hamiltoniano por un operador y hablan de operadores y de espacios de Hilbert, etcétera. Pero de eso no vamos a hablar nada. Hay un camino alternativo que fue propuesto por Richard Feynman, que es lo que se conoce como la integral de caminos, ¿no? Integral de caminos, ¿no? En el que está descrita en el formalismo lagrangiano. Y está inspirado un poco por este experimento de la doble rendija, quizá lo han escuchado, que la idea es tienes una partícula que empieza en un punto y termina en otro, que tiene que pasar por dos rendijas, ¿no? Lo que ocurre es que pues, se puede ir por arriba o se puede ir por abajo, y resulta que el experimento lo que nos dice es, en realidad pasa por los dos al mismo tiempo, ¿no? Está en un estado cuántico en el que pasa por ambos rendijas a la vez, a menos que la observe. Si yo la observo, se colapsa y solo pasa por uno. Entonces, si no la observo, la manera de calcular la amplitud de probabilidad de pasar de aquí a acá es sumando la probabilidad de ir por arriba y la de ir por abajo, ¿no? Porque ambas trayectorias contribuyen. ¿Sale? Entonces, lo que pensó Feynman es, ¿y qué pasaría si ahora lo que hago es que tomo una partícula y la hago pasar por dos paredes, ¿no? Una que tenga dos rendijas y otra que tenga tres.
pues entonces puede que primero se vaya por arriba y luego por en medio, ¿no? O puede que se vaya por abajo y luego por arriba, ¿no? O puede que se vaya por arriba y luego por abajo, etcétera, ¿no? O sea, hay todas estas posibilidades y de nuevo el principio cuántico lo que dice es todas ellas ocurren, ¿no? A la vez y yo no mido nada, ¿no? Todos estos caminos, ¿no? Entonces, la manera de calcular la amplitud de probabilidad es sumando las probabilidades de todas esas posibilidades, ¿ok? Entonces lo que dijo Feynman es, ¿y qué pasa si ahora tomo 100 paredes con 100 rendijas cada una, ¿no? Y quiero empezar aquí y terminar acá. Pues tengo un montón de posibilidades, ¿no? Es irme por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, ¿no? Entonces tengo que sumar sobre todos los caminos posibles, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si ahora tomo 1000 rendijas en 1000 paredes, ¿no? Y voy haciendo ese límite en el que tengo cada vez más paredes y cada vez más rendijas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tomo el límite, me quedo sin pared, ¿no? O sea, si le hago infinitas rendijas a mi pared, ya no tengo pared, ¿no? Y entonces lo que dice Feynman es, en el espacio vacío, para ir de un punto al otro, lo que tengo que hacer es sumar sobre todas las trayectorias posibles, ¿no? Todas las maneras de llegar de un lugar al otro, ¿no? Viniendo de este principio. Y esto es lo que nos da este objeto, que es la integral de caminos, ¿no? Que lo que dice es eso. Tienes que sumar sobre todas las trayectorias, ¿no? Y que tienes que sumar la amplitud de cada una, ¿no? Y esto se obtiene a partir de la acción. Es la exponencial de la acción, básicamente, ¿no? Entonces, suma sobre todas las trayectorias pesando con la acción, ¿no? ¿Esto qué hace? Pues que la trayectoria clásica, la que resuelve el sistema, es la que más contribuye a esta integral, ¿no? Pero también las que no contribuyen y las más locas contribuyen menos, ¿no? Es como un peso, ¿vale? Entonces, esta es una integral sobre el espacio de funciones, ¿no? Sobre el espacio de trayectorias, que se conoce como la integral de caminos o integral de trayectoria. Y en realidad es curioso porque es un objeto que matemáticamente no está muy bien definido. Se ha visto que este espacio de funciones no tiene realmente una medida que haga las cosas, pero curiosamente, si uno hace cálculos pensando que sí está bien definido, obtienes cosas medibles experimentalmente que coinciden con la realidad, ¿no? Entonces es muy curioso. Y bueno, pasando un poco, voy a apurarme un poquito, a teoría cuántica de campos. O sea, ya pasamos de mecánica clásica a mecánica cuántica. Ahora, para pasar a campos, les decía, es cuántico y relativista, ¿no? Entonces ahora el primer paso es pasar a lo que se conoce como teoría clásica de campos. ¿Sale? Esto lo que hace es básicamente que ahora la acción está dada nuevamente en términos de una integral de un lagrangiano, pero que ahora depende de estos objetos que se llaman campos, ¿no? ¿Qué es un campo? Básicamente es una función sobre el espacio y el tiempo, ¿sale? Entonces, antes teníamos una trayectoria, que es una función que solo depende de la variable tiempo, ¿no? Ahora un campo, pues, pueden pensar como una especie de superficie. Aquí tengo el espacio, aquí tengo el tiempo. Este es mi phi, ¿no? Que le asigna un valor a cada punto del espacio y del tiempo, ¿no? Ese es un campo. Más en general, vamos a hablar un poquito de esto, la descripción geométrica es como una sección de algunas vectorial, ¿no? O algo del estilo. Y la idea es la misma, ¿no? Vamos a tomar la acción a partir de un lagrangiano. El lagrangiano determina la teoría, tiene ecuaciones de Euler-Lagrange. Y más importante, esta teoría clásica de campos se puede volver una teoría cuántica de campos a partir de la integral de caminos de Feynman, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero ahora integra sobre todos los campos la exponencial de la acción, ¿no? Y lo que obtienes es un objeto que se conoce como la función de partición de la teoría. Partición. Esto viene de física estadística. Y la idea es, les mencionaba al inicio de la charla, las funciones de correlación que están relacionadas con estas probabilidades.
Básicamente esta es una función generadora. Aquí integrabas entonces curvas y aquí estás integrando superficies. Ajá. Integra sobre todas las configuraciones, ¿no? de este campo, que es una función. Ajá. Que en 2 dimensiones sería una superficie, digamos más en general. Es una especie de integral como sobre C infinito M, ¿no? Digamos. Más en funciones sobre el espacio, este es M, ¿no? Sobre el que vive la teoría. ¿Sí? ¿Ok? Y les decía, esta genera las probabilidades y tomo derivadas de esta función de partición, tomo derivadas y me da probabilidades. ¿Ok? A grandes rasgos. Ok. Voy a apurar porque si no, no voy a llegar. Si tienen dudas, interrúmpame y si no, igual al final me quedaré un poquito. A ver. Ok, y ahora el siguiente ingrediente clave que les mencionaba es el de la teoría de Gauge, ¿no? ¿Qué es esto de teoría de Gauge? Nuevamente, es una teoría de campos, ¿no? Entonces primero la voy a describir como una teoría clásica de campos, ¿no? Clásica es no cuántica, sin integral de caminos, y después como una teoría cuántica de campos, ¿no? O sea, a grandes rasgos, estas teorías de Gauge, digamos a nivel físico, lo que describen son partículas que describen fuerzas, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, el fotón, que describe la fuerza electromagnética, ¿no? Tienes también lo que se conocen como los bosones Z y W, que describen las fuerzas débiles, ¿no? Y tenemos también los gluones, que describen las interacciones nucleares fuertes, ¿no? Ya lo que sea que quiere decir esto, pero lo que digo es son fuerzas, ¿no? Las partículas de Gauge son fuerzas. En cambio, también hay partículas de materia, ¿no? Como el electrón, positrón, neutrinos, todo esto, ¿no? Tienes materia y tienes fuerzas o interacciones. En teoría cuántica de campos ya no existe la idea de fuerza como en la de Newton. Solo tienes más partículas que son las partículas de Gauge, ¿no? Los bosones de Gauge. ¿Okay? La idea es eso a nivel de física y muy interesantemente esto está descrito a partir de geometría y grupos de Lie, ¿no? Esta teoría tiene una simetría asociada al grupo U1, ¿no? Que son los complejos unitarios. No, la norma 1. Esta teoría está asociada al grupo SU2 y esta está asociada al grupo SU3, ¿no? Entonces, para cada grupo de Lie yo tengo una teoría física que describe fuerzas, ¿no? Es un grupo de Lie, es una variedad diferenciable, que además es un grupo, ¿no? Y que la operación es compatible con la estructura diferenciable. Y algo importante es que digamos, el ejemplo más sencillo es este, en el que el grupo de Lie es abeliano, y esto corresponde a la teoría de Maxwell, del electromagnetismo. Digamos, entrando más en matemáticas, esta teoría tiene una descripción matemáticamente muy simple y bonita en términos de formas diferenciables, ¿no? Entonces la idea es, uno construye una dos-forma, que se conoce como el tensor de Faraday, ¿no? Que está dada en términos de un potencial, al revés, que se conoce como potencial de Gauge, que es una unoforma. Si no saben nada sobre formas diferenciables, solo piensen que son integrandos, ¿no? Son objetos que se ven algo así como cosas así, ¿no? Y que se pueden derivar y se pueden integrar. ¿Sí? Ahora, en términos de estas formas diferenciables, las 4 ecuaciones de Maxwell, que son ecuaciones que se ven difíciles, igual las han visto, en el vacío se reducen a 2 ecuaciones muy sencillas. La primera es pedir que la derivada de f sea 0, y la segunda es pedir que la derivada de la estrella de f sea 0. La estrella es algo que se conoce como el operador de Hodge. Si tengo un poquito más de tiempo digo un poquito más, pero la idea clave es que esto lo que hace es tomar 2 formas y regresar 2 formas. ¿Ok? O sea, esta es otra 2 formas.
Entonces, estas son las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Ahora, bueno, esta es directo si existe este potencial, ¿no? Si lo veo como la derivada de alguien. Y algo importante es que hay cierta redundancia en la teoría, ¿no? ¿En qué sentido? En que si hablo todo en términos del potencial A, como el objeto físico es esta F, ¿no? Entonces, si A lo sustituyo por A más la derivada de algo, ¿no? Esto me dice que dA' pues va a ser dA más d cuadrado de phi, que es 0, que es F, ¿no? O sea, un potencial y un potencial más una derivada me dan la misma F. ¿Sí? Porque la derivada exterior tiene esa propiedad de que el cuadrado es F. ¿Sí? ¿Eso qué me está diciendo? Que hay una redundancia en la teoría, ¿no? Si describo todo en términos de A y saco algo medible, no debe ser sensible si hago este cambio, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es lo que se conoce como una transformación de gauge. ¿Ok? Este grupo de acá se conoce como el grupo de gauge. O bueno, vamos a decirle grupo estructural, que es un grupo de Lie. Y en cambio esta acción, ¿no? Es lo que se conoce como como transformación de gauge. Y esto da lugar a un grupo que es de dimensión infinita, ¿no? Que es el de todas, en este caso es como el de todas las funciones que puedo poner aquí. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ahora, como decía, esta teoría está dada entonces en términos de una acción, igual que todo lo demás, Maxwell. En este caso se obtiene como la integral de f con estrella de f sobre mi variedad, ¿no? Y si hago mis ecuaciones de mínima acción, justamente recupero las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Ok, ahora el cambio, para pasar de teoría de Maxwell a estas teorías de Yang-Mills más en general, que son estas de acá, es simplemente cambiar este grupo estructural, ¿no? El 1. Entonces ahora lo que tenemos es nuevamente una F y una A, pero ahora la A tenemos un grupo que piensen que es como SU2 o SU3. Y esta A ahora va a ser una 1 forma en un abierto de mi espacio M con valores en el álgebra de este grupo. También tengo la F, es una 2 forma con valores en el álgebra de Lie. Nuevamente tengo mi estrella de Hodge y ahora puedo escribir lo que se conoce como la acción de Yang-Mills o el funcional de Yang-Mills. De la misma manera, es la integral sobre la traza, ¿no? Porque ahora el resultado no es un número, sino que es un elemento del álgebra de Lie. Entonces al tomar la traza ya me da un número. Pero se ve básicamente igual, ¿no? Sobre M. Y las ecuaciones de Yang-Mills, pues es nuevamente D estrella de F0 y una ecuación que se da naturalmente, que es que la derivada de F0, que se conoce como la identidad de Bianchi. ¿Ok? Ahora, un punto central para lo que describiremos ahora es, bueno, esta es la idea de la teoría de Yang-Mills, ¿no? Estoy describiendo de manera muy esquemática. A nivel matemático esto se puede describir de manera mucho más formal en términos de lo que se conocen como haces principales fibrados, ¿no? Tomas tu espacio M y hablas de haces fibrados donde las fibras son isomorfas al grupo de Lie, ¿no? Tienes una acción por ahí y en particular lo que uno hace es en estos haces fibrados este campo F de este campo A en realidad es una conexión en este haz fibrado, ¿no? Nos dice cómo comunicar las fibras. Y la F, que depende de A, es la curvatura de esa conexión en este haz fibrado, ¿no? Esto es algo así como, aquí está nuestro espacio M y tenemos sobre cada punto una fibra que es isomorfa al grupo de Lie, ¿no? Por ejemplo, U1 pues es un círculo, ¿no? ¿Sale? Entonces esta es una conexión
Se conoce como conexión de Ehresmann, porque no es como la de geometría riemanniana, y esta es la curvatura, ¿no? Tiene una descripción matemática muy bonita en términos de esto y muy formal, y de hecho en términos de haces fibrados, este grupo infinito dimensional, que es el grupo de transformaciones de Gauge, es el grupo de automorfismos de este haz, ¿no? Ahora, la clave está en esta estrella de Hodge que les decía, que en el fondo está definida en términos de una métrica, pero luego se ve que lo que vamos a hacer no depende de esa métrica, ¿no? Pero la clave es esta, ¿no? Lo que hace es que toma dos formas, me regresa dos formas, ¿no? Y que su cuadrado es la identidad, al menos en signatura euclidiana, ¿no? Esto lo que hace es, si yo la pienso en un espacio, en un punto fijo, es una transformación lineal, ¿no? De un espacio vectorial a un espacio vectorial, que su cuadrado es la identidad, ¿no? Entonces tiene valores propios. ¿Cuáles pueden ser sus valores propios? Pues más 1 o menos 1, ¿no? Para que el cuadrado sea de identidad, ¿sí? Y esto nos da una escisión de este espacio de dos formas. Digamos, tomo una f y la puedo expresar como una componente f más y una componente f menos, ¿no? Es la suma directa, ¿no? Donde esta tiene valor propio 1 y esta tiene valor propio menos 1. Las formas tales que la estrella de f más es f más, se conocen como autoduales, ¿no? Por razones obvias. Aquellas que la estrella es menos f menos, se conoce como anti-autodual. ¿Vale? ¿Ok? La clave está en estas formas anti-autoduales, porque se puede verificar que esta acción de Yang-Mills se puede escribir básicamente como la integral de la norma de esta componente f más al cuadrado más cierto número que se conoce como el número de Instantón, que es un invariante topológico, ¿sí? ¿Sale? Y entonces este es un número fijo, ¿no? Y la idea es entonces claramente el funcional será mínimo cuando esto es 0, ¿no? Es un número más algo, cuando esto sea 0, pues va a ser mínimo. Entonces no solo los puntos críticos, sino los mínimos globales de este funcional van a estar dados por aquellas A's tales que f más es 0, ¿no? O sea, aquellas que son anti-autoduales, ¿sale? Entonces esto da lugar al espacio de móduli, eso se conocen como instantones, ¿no? El espacio de móduli de instantones o de conexiones anti-autoduales es el conjunto de estas A's. Tengo que borrar. En el espacio de conexiones, módulo, estas transformaciones de Gauge, ¿no? Automorfismos, como decía, tienen que ser invariantes de estos cambios porque no es físico, tales que f a más es 0, ¿vale? Y este es nuestro espacio de módulo y este es nuestro monstruo, ¿no? Recapitulando, empezamos con una variedad dimensión 4m, construimos este espacio, es muy locochón, ¿no? Y bueno, una parte interesante se puede describir localmente por un espacio tangente, ¿no? Por ejemplo, si quiero calcular su dimensión, ¿no? Como, no importa mucho estos detalles, pero el primer grupo de homología de una secuencia que se conoce como el complejo de Atiyah, Hitchin y Singer, ¿no? Porque básicamente dada esta conexión podemos obtener una derivada covariante, ¿no? A ver, va para omega 1, va para omega 2, ¿vale? Entonces, este es dA, este es dA más, o sea, es tomar esta derivada covariante y proyectarla al espacio de formas autoduales, ¿no? Si tomo el primer grupo de homología de esta secuencia, me da el espacio tangente. En particular puedo calcular la dimensión del espacio usando el teorema de Atiyah-Singer del índice. Y bueno, hay toda una
estructura matemática y potente detrás, pero mi punto importante es, bueno, ya tenemos este espacio de móduli, ¿cómo obtengo los invariantes de Donaldson que les dije? Integrando sobre este espacio, ¿no? Ahora nos falta el integrando. A grandes rasgos, está dado por una cosa que se conoce como el mapeo de Donaldson, que básicamente lo que hace este mapeo es que transforma unos ciclos en mi variedad M, ¿no? Digo, ciclos en general, en formas diferenciables sobre el espacio de móduli. ¿Ok? Entonces, ¿cómo defino los invariantes de Donaldson? Pues eligiendo clases acá, les asocio una forma diferencial sobre el espacio de móduli, y eso ya lo puedo integrar sobre el espacio de móduli. Se definen dadas, este es un cero ciclo, delta y 1, está delta y L, escojo varios 1 ciclos en M, ¿no? Y también escojo ciertas superficies, ¿no? J1 hasta JL, C2 de M, y se define el invariante de Donaldson asociada a estas clases. Voy a poner todos los índices, como la integral sobre el espacio de móduli de, pues, aplicarle este mapeo de Donaldson y tomar la cuña, ¿no?, de todas estas formas diferenciables que viven acá. Recuerden que este espacio no tiene la misma dimensión que M, ¿no? Entonces esta integral solo va a ser no cero cuando la dimensión del integrando, no el rango de la forma, sea la dimensión de lo de acá. Entonces, digamos, voy a poner mu de las S y mu de las deltas, ¿no? ¿Sale? Esto es el invariante de Donaldson. Y esto, nuevamente, se prueba que es invariante bajo diffeomorfismos, ¿no? Y detecta la estructura diferenciable de esta variedad de dimensión 4. Concluyendo, como les comentaba, bueno, hasta acá todo esto es clásico. Es física, pero es clásica. No hay integral de caminos, no hay nada cuántico. Lo que hizo Witten fue, bueno, tan padres estos invariantes, los voy a construir ahora a partir de probabilidades en una teoría cuántica de campos. Es muy a grandes rasgos para terminar. La idea es que lo que hizo Witten es tomar esta teoría que se conoce como super Yang-Mills. Entonces lo que hace falta es a todo lo que les dije acá, le agregan supersimetría, ¿no? Sea lo que sea que es eso. Y entonces tienes super Yang-Mills en 4 dimensiones. Y a esta teoría le haces un truco chistosón que se llama hacer un twist topológico. ¿Ok? Y eso, el resultado, te da una nueva teoría, que es lo que se conoce como teoría de Donaldson-Witten, que sigue conservando cierta supersimetría. Esta es una teoría supersimétrica, es de Gauge, ¿no? Y es una teoría cuántica de campos. Pero el resultado de acá, lo que hace este twist, es que me preserva alguna supersimetría, pero más importantemente esta nueva teoría es topológica y es algo que se conoce como cosmológica. Y esto a grandes rasgos lo que hace, el punto importante es esta integral de caminos de dimensión infinita, mal definida, en la presencia de esta supersimetría, y el hecho de que es topológica hace que esta integral se reduzca, ¿no?, se localice a una integral sobre un espacio más chico, que es de dimensión finita, que es precisamente el espacio de móduli, ¿no? Entonces, lo que hace Witten es construyes esta teoría, y entonces tu integral de caminos, sumando todas las trayectorias, que no estaba bien definida, se convierte en un objeto matemáticamente bien definido, que es esta integral, ¿no? Entonces así recuperas los invariantes de Donaldson a partir de probabilidades en esta teoría cuántica. Y bueno, como último punto, sobre estas teorías topológicas, nuevamente la teoría cuántica de campos matemáticamente no está del todo bien definida por esta integral
infinito dimensional con una medida inexistente, pero las topológicas sí están bien definidas, ¿no? En particular, el trabajo de Atiyah, por ejemplo, lo formuló en términos de funtores, ¿no? Define una teoría cuántica de campo topológica como un funtor de cobordismos a alguna categoría, ¿no? Como espacios vectoriales, ¿no? Esto trae un montón de estructuras algebraicas y, como mencionaba al inicio, da también lugar a estos otros invariantes que les comentaba, ¿no? En otras teorías, ¿no? La teoría de Gromov-Witten, Donaldson-Thomas, en fin, hay todo un mundo matemáticamente bien definido sobre teorías cuánticas de campo topológicas, ¿no? Entonces, creo que eso sería todo. Ahí, si tienen alguna pregunta, les puedo decir más de algo de lo de acá. Muy bien, agradecemos a Diego. Por cierto, acá escribió Diego al principio las referencias por si alguien las quiere ver. Además le recordamos que se me olvidó decirlo al principio, que pueden seguir la página del Seminario de Becarios en Facebook. Se encuentra como Seminario de Becarios y Mate, porque Inmunam no me dejaba ponerlo. Yo creo que es porque tiene el registro Facebook, aunque ya no existe esa página antigua. Entonces pueden seguirla. ¿Alguien tiene preguntas para Diego? Entonces voy para allá. Bueno, y rápido, sobre las referencias, aquí las anoté por si les quieren tomar una foto. Promociono para los que quieran entender cosas de física teórica en general, las páginas del Instituto Perimeter en Canadá. Hay un montón de charlas, de cursos, de mini cursos, totalmente gratuitos, ¿no? También el canal de YouTube de Physics Latam, ahí hay muchas pláticas en español, ¿no? De matemáticos muy buenos, y en inglés de personajes como Witten, etcétera. Y bueno, sobre teoría cuántica de campos, los apuntes de Alberto Guijosa de aquí de la UNAM son excelentes. Y bueno, sobre teoría de gates matemática, las notas de José Figueroa, y bueno, todo lo que está ahí para cosas más específicas, me basé en esas notas de Marcos Mariño sobre Donaldson-Witten, si quieren ver más detalles. Y pues aquí hay más referencias, si quieren ver cosas. Bueno, muchas gracias. ¿Sí se oye? Bueno, no sé. Muchas gracias por darnos esta plática. Has hecho muy accesible muchísima información. Impresionante. Bueno, tenía dos preguntas. Primero, ¿qué tan importante es en lo de Donaldson que sea la dimensión 4? ¿Se puede hacer para n o no? ¿Dónde estaría la restricción para la dimensión? Esa es muy buena pregunta. Un punto en el que veo clave el hecho de que estamos en dimensión 4, ¿no? Es justamente en esta estrella, ¿no? En general, la estrella de Hodge manda n formas en n menos d, donde d es la dimensión, ¿no? Entonces, justo en el caso de dimensión 4, tienes que 2 va a dar a 4 menos 2, que es 2, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido hablar de autodual y antiautodual, ¿no? Por un lado, porque si no va de 2 formas en 2 formas, ¿no? No puedo pedir que me dé el mismo, ¿no? Eso pasa en general en formas de dimensión de la del medio, ¿no? O sea, en otras dimensiones sí pasa también que la estrella es un endomorfismo en las formas de dimensión intermedia, justamente la mitad. Pero el otro lugar en el que resulta importante la dimensión 4 era uno que no me acuerdo ahorita, pero en dimensión 4 pasan muchas cosas excepcionales, ¿no? Por ejemplo, esta estrella nos da una especie de estructura compleja, ¿no? En formas diferenciables. En términos de grupos de Lie, el grupo, digamos, SO4, ¿no? O su doble cubierta, ¿no? Que es lo que se conoce como spin 4. En dimensión n es simple, pero en dimensión 4 se cinde como producto de dos grupos, ¿no? Es la única dimensión en la que pasa eso. Y eso juega un papel en algún lado, no me acuerdo exactamente dónde, pero sí hay como ciertas como isomorfismos accidentales, como ciertos accidentes dimensionales de la dimensión 4. Un lugar en donde se comenta esas cosas a grandes rasgos, también sin entrar en mucho detalle, es en esas notas de Michael Atiyah, que escribió en PISA, en el 79, si buscas Michael Atiyah Gauge 79 sale, y habla mucho de lo excepcional de la dimensión 4.
pero no me acuerdo exactamente qué otros. Bueno, la otra era cuando hablaste de teoría cuántica de campos. Entonces, bueno, mencionabas campos clásicos, los puedes ver como secciones de unas vectorial, Ujú. ¿no? También se puede hacer eso con los cuánticos. Hay una sección como cuántica o algo así que los describa de manera como similar. Estaría interesante. Digamos, más bien lo que pasa es, digamos, regresando por ejemplo a esta idea que hablaba yo del el paso de la noción clásica de una trayectoria, ¿no? A la cuántica sigue siendo trayectorias, pero ahora suma sobre todas las trayectorias, ¿no? En términos de secciones, entonces más bien aquí es sumar sobre el espacio de secciones, ¿no? La integral de caminos es la integral sobre el espacio de secciones, ¿no? Que nuevamente es de dimensión infinita, se puede reducir si hay esta supersimetría a algo de dimensión finita, ¿no? Y por otro lado, hay otras formulaciones matemáticas de teoría cuántica de campos interesantes. Uno es el formalismo que se conoce como formalismo BB, Batalin-Vilkovitsky o algo así, en el que es una descripción matemática formal de teoría cuántica de campos en términos de ciertas integrales usando esta supersimetría y estructuras simplécticas y mucha herramienta, pero y también allí aparecen estos espacios de secciones, pero no me acuerdo bien. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Hola, hola. ¿Hay alguna otra manera de llegar a la integral ya definida y todo eso que ya bien definido sin necesidad de tener que pasar por la parte en la que no está muy bien definido? Sí, sí. O sea, tu pregunta es como, ¿puedo hacer esto sin usar teoría cuántica de campos? ¿No? Pues la respuesta es justo sí, porque en este caso históricamente primero Donaldson le escribió así, ¿no? Solo en términos de los campos clásicos que sí están definidos bien, ¿no? Toda esta teoría de funcionales y todo este rollo. Y definió estos invariantes y luego Witten vio que esto se podía obtener de ese mundo raro de teoría cuántica de campos. Pero en otros casos, justamente lo interesante es que más bien ahí la física aporta la idea de cómo llegar a la integral, ¿no? Por ejemplo, en estos invariantes de Gromov-Witten, la idea viene de teoría cuántica de campos, ¿no? Se formaliza a nivel matemático. Digamos, por eso yo diría Witten es el único físico que tiene la medalla Fields de matemáticas, en particular por su trabajo con teoría de Chern-Simons y describir los invariantes de Jones, del polinomio de Jones, y generalizarlos, ¿no? O sea, justo el pasarte a este mundo de física, lo que hace es que es como menos formal, ¿no? Pero eso te permite ir más rápido, ¿no? Como no tienes que ser tan formal, puedes hacer cálculos más a la ligera y tener ideas de hacia dónde va, tener una intuición de qué es lo que tienes que definir. Muchas veces eso es lo más importante, ¿no? A nivel matemático. Ahí hay unos invariantes de Reshetikhin-Witten para dimensión 3 que están inspirados por teorías cuánticas de campos, ¿no? O sea, como que no se te ocurre si no vienes de ese mundo. Y bueno, ahondando un poco más en estas integrales, en el fondo también son peliagudas estas integrales sobre espacios de móduli. En este caso, el espacio de móduli en realidad desmendió un poquito, porque este no es compacto, ¿no? Entonces, este objeto todavía no está tan bien definido. Hace falta compactificarlo, ¿no? Hay una compactificación que es la de Uhlenbeck. Y una vez que es compacto, resulta que es singular. Y además tiene por ahí, cuando las conexiones no son reducibles, algunos estratos que son de dimensión menor, ¿no? De la esperada. Entonces, ese es un objeto como muy locochón, el espacio de móduli. Y entonces luego es necesario hablar de clases fundamentales virtuales, ¿no? El lenguaje de la teoría de stacks algebraicos, el lenguaje para describir estos espacios de móduli y la geometría derivada, ¿no? O sea, ya hay mucha álgebra y geometría algebraica para describir formalmente qué es exactamente esta integral, ¿no? En todos esos casos, ahí se conecta, digamos, ya vimos un poco de análisis, topología diferencial, y ahí entra mucha geometría algebraica, ¿no? En esa parte. Nada más. Y entonces se podría usar ya toda esta parte para poder tratar de dar una definición más rigurosa a la parte de integral de Feynman. Exacto, sí. Okay. Sí, aunque, aclaración importante, estas integrales de dimensión infinita bien definidas, están definidas para estas teorías
supersimétricas, Ah, topológicas, ¿no? No para una teoría cuántica de campos en general, que justamente para los físicos, esas teorías son, digamos, a los físicos, esas teorías no son reales, ¿no? Por ejemplo, el modelo estándar de la física de partículas no es supersimétrico en principio, no hay evidencia experimental de supersimetría. Entonces, lo que sí podemos definir matemáticamente bien son esas cosas que para los físicos quizás no son reales, ¿no? Es interesante porque esto para los físicos no es física y para los matemáticos no es matemática, ¿no? Es un punto bien divertido. gracias. ¿Alguien más? Bien, agradecemos de nuevo a Diego. Y allá atrás hay café y galletas, para el que quiera. Y pueden ver la taza.